Hola amigos, hoy empezamos a ver la parte de los equipos que están relacionados con los balances de materia en procesos químicos. Voy a tratar de ser lo más claro posible con las explicaciones, ya que son cálculos bastante largos. Me gustaría que me dejen en los comentarios algunas observaciones o algo que quieren que yo agregue, o si tienen alguna duda, con toda confianza lo pueden dejar en los comentarios. Entonces vamos a empezar. El primer equipo que tenemos es un quemador. En este quemador se producen una serie de reacciones de combustión a partir de los componentes que entran por la corriente M1. La corriente M1 tiene una masa de 500 kilomoles con estas especies que están entrando, ¿no? Es de etano, propano y butano. Y por la corriente M2 entra aire seco en exceso del 80%. Este aire seco lo vamos a calcular de forma estequiométrica a partir de las cantidades de hidrocarburos que están entrando al proceso, ¿no? Y ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Este quemador tiene una conversión del 93%, o sea que estos componentes se convierten en un 93% del total, o sea, reaccionan del 93% y se convierten a productos, y una selectividad del 95%. Este concepto de selectividad, como ya había comentado en un video pasado, tiene que ver con las dos reacciones que se llevan a cabo de combustión, ¿no? La primera reacción es la combustión completa y la otra es la combustión incompleta o mala combustión. Esto se da por cada especie, ¿no?, de hidrocarburos. Entonces, tenemos 3 especies, por lo tanto, tendremos 6 ecuaciones. En este caso, por ejemplo, la reacción de etano tiene una selectividad del 95%. Por lo tanto, todo el reactivo que se convierte a productos, el 95% le pertenece a la primera reacción de combustión completa y el otro 5% que nos está sobrando le pertenece a la reacción de combustión incompleta. Si nos damos cuenta, en la primera reacción, el etano reacciona con 3.5 moles de oxígeno y nos produce 2 moles de CO2. Y en la segunda reacción, el etano reacciona con 2.5 moles de oxígeno y nos da 2 moles de CO, ¿no? Nos damos cuenta que la selectividad es cuánto reacciona en la primera reacción y cuánto en la segunda reacción, ¿no? Y eso es para cada componente. Y bueno, en M3 salen gases de chimenea, que son los productos de todas estas reacciones, y también cierta cantidad de especies que no lograron reaccionar. Y bueno, vamos a empezar a resolver el problema. Vamos a, primero que nada, dar los valores de la corriente M1 a partir de sus composiciones de estas especies. Y bueno, lo que podemos calcular inmediatamente es la cantidad de aire estequiométrico o necesario. Bueno, esta cantidad de aire es la cantidad de aire necesaria para reaccionar con cada uno de estos componentes de forma total. Por lo tanto, se considera una conversión y selectividad del 100%. Eso quiere decir que con la selectividad al 100%, solo nos vamos a tomar las reacciones de combustión completa, ¿no? Son las primeras reacciones, las primeras. Por lo tanto, esto quedan con solo 3 reacciones. Y bueno, para la primera reacción, solo para la primera reacción, vamos a calcular la cantidad de aire necesario para que estos 150 kilomoles que están entrando por la corriente M1 se consuman. Entonces va a ser que tenemos la relación que 1 kilomol de etano reacciona con 3.5 kilomoles de oxígeno a partir de esta relación. Entonces, ¿cuánto oxígeno será necesario para que reaccionen completamente estos 150 kilomoles de etano, ¿no? Y hacemos una regla de 3.
va a ser 150 por 3.5 entre 1. 150 kilomoles de etano por 3.5 kilomoles de oxígeno entre 1 kilomol de etano. Y nos da este resultado, ¿no? Nos da 525 kilomoles de oxígeno, que son necesarios para que reaccionen estos 150 kilomoles de etano, ¿no? Solo para la primera reacción. Nosotros necesitamos el oxígeno necesario de todas las reacciones, de estas 3 reacciones que habíamos acordado, que son de combustión completa, porque tenemos una selectividad y conversión del 100%. Entonces, lo que hacemos es aplicar lo mismo, pero a cada una de esas 3 reacciones. Este primer término ya habíamos acordado que es por el etano, ¿no? Este segundo término es la masa por su relación estequiométrica del propano, y este último es del butano. Si nos damos cuenta, el propano tiene una relación de 5 a 1 con con la cantidad de masa total, ¿no? Y el butano tiene una relación de 6.5 a 1 con relación a su masa total, ¿no? Y esta suma pues nos va a dar el oxígeno total necesario o estequiométrico de esas 3 reacciones, ¿no? Del proceso total. Y a partir de esto podemos calcular el exceso de oxígeno, porque este es el oxígeno estequiométrico, ¿no? O necesario para que reaccionen esa cantidad de hidrocarburos, ¿no? Pero nos dice que tiene un exceso de oxígeno del 80%. Entonces podemos calcular ese exceso de oxígeno multiplicando la cantidad estequiométrica por 0.8, ¿no? Y nos va a dar la cantidad de exceso de oxígeno. Y bueno, el oxígeno alimentado va a ser el oxígeno estequiométrico, que ya habíamos comentado cómo lo calculamos, más el oxígeno que está en exceso. Entonces el oxígeno alimentado va a ser el oxígeno estequiométrico más el oxígeno en exceso, y nos va a dar 4.432.5 kilomoles. Aquí me faltó un signo de más. Y bueno, a partir de esto podemos calcular el nitrógeno alimentado, porque hay que recordar que aquí en realidad es aire seco lo que nos están dando, ¿no? Y pues bueno, tenemos que recordar que el aire se conforma por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Por lo tanto, podemos hacer una regla de 3, ¿no? Si el oxígeno alimentado, este total, representa el 21%, bueno, ¿cuánto será el 79%, ¿no? Y el nitrógeno alimentado nos queda de 16.674.6 kilomoles, ¿no? Y bueno, el aire, ahora sí, el aire alimentado va a ser el oxígeno alimentado más el nitrógeno alimentado al proceso. Por lo tanto, ya tenemos que el aire alimentado es de 21.107.4 kilomoles. Y entonces la corriente M2 ya la tenemos también completa. Ahora nos vamos dando cuenta que nos faltan todos los productos de gases de chimenea, ¿no? Y esto, bueno, tenemos que hacer un análisis bastante consciente de las especies que están saliendo del quemador, ¿no? Nos damos cuenta que están entrando en el quemador etano, propano y butano, ¿no? De los cuales no alcanzan a reaccionar completamente, por lo tanto va a haber de estos componentes a la salida del quemador, ¿no? Y bueno, el oxígeno y el nitrógeno se están alimentando al proceso y están en exceso, por lo tanto en teoría deberían de sobrar al final, ¿no? Y bueno, todo lo demás son productos de reacción. El CO2, el CO y el agua son productos de estas reacciones, ¿no? Y lo más conveniente es resolver cada componente, ¿no? Cada uno de estos por componentes. A la salida nos van a dar siempre, si te dan siempre la conversión, pues bueno, tú tienes la cantidad de hidrocarburo a la entrada, ¿no?
Entonces, tú puedes calcular la cantidad de hidrocarburo que no reacciona. ¿Cómo? Pues bueno, si tú sabes que el 93% del hidrocarburo reacciona, pues el otro 7% no va a reaccionar, ¿no? Entonces, ya que tienes la masa total a la entrada, que son 150, en el caso del etano, ¿no? Lo multiplicas por 1 menos la conversión y te va a dar la cantidad de etano que no reaccionó. Esa es la cantidad de etano que sale del proceso porque no participó en la reacción, ¿no? Y lo mismo pasa con el propano y el butano. Es exactamente lo mismo. Y aquí te pido que si no te ha quedado claro bien este concepto, retrocedes un poquito y lo analices con cuidado, ¿no? Y lo mismo pasa con el butano, ¿no? Ahora, nos fijamos en el nitrógeno. El nitrógeno realmente no es un componente inerte, por lo tanto, todo el hidrógeno que entra al proceso, así como entró, así está saliendo. Nos damos cuenta que la cantidad de nitrógeno alimentado es la misma cantidad de nitrógeno a la salida del quemador. Bueno, ahora vamos a fijarnos en el componente CO2, ¿no? El componente CO2 es un producto que solo está en las reacciones de combustión completa, si nos damos cuenta. Por lo tanto, la forma de calcular el CO2 a la salida es la siguiente. Nos vamos a valer de este ejemplo para resolver todo lo demás de las otras reacciones, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en el CO2, ¿no? Este CO2 proviene de la reacción de combustión completa solamente, de todos los tres componentes, pero solo de la reacción de combustión completa. Entonces vamos a fijarnos solo de la reacción de combustión completa del etano. Entonces, la cantidad de CO2 a la salida de la reacción 1 solamente va a ser el etano que está entrando al proceso por su conversión, por la selectividad, teniendo en cuenta que es la primera reacción, por su relación estequiométrica. Y bueno, la relación estequiométrica viene siendo que por 1 kilomol de etano que reacciona, se producen 2 kilomoles de CO2. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que los 150 kilomoles de etano que están entrando al proceso, de esos 150 se convierten el 93%, el 93% reacciona y de esa cantidad que reaccionó, el 95% reacciona en la reacción número 1 de combustión completa y se producen 2 kilomoles de CO2 por cada kilomol de etano, ¿no? Y esta cantidad nos da 265.05 kilomoles. Ahora sí viene algo interesante, ¿no? El CO2 total a la salida tiene que ver con las reacciones de combustión completa de cada uno de los componentes, ¿no? De cada uno de los hidrocarburos, del etano, del propano y del butano. Entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Para el propano será la cantidad de masa de propano que está entrando por su conversión, que es esta cantidad es la cantidad que reacciona en total, por su selectividad. Esto va a ser la cantidad de masa que reacciona en la reacción número 1 por su relación estequiométrica. O sea, por cada 3 moles de CO2 se consume 1 mol de etano, ¿no? Y lo mismo pasa con el butano, es exactamente lo mismo. Y esto pues en general nos va a dar CO2, entonces va a ser una suma de cada uno de estos componentes, ¿no? Y eso nos va a dar 1303.16 kilomoles. Esto solo es en la reacción de combustión completa porque solo ahí se genera CO2. Es por eso. Ahora nos damos cuenta que
lo mismo va a pasar con el CO a la salida del total, ¿no? Solo que ahora la selectividad es del 5%, por eso es 1 menos 0.95, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que el CO solo se produce en las reacciones de combustión incompleta. Por lo tanto, ahí es donde vamos a aplicar la relación estequiométrica. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la primera reacción de combustión incompleta, que por cada mol que se consume del etano se producen 2 moles de CO, ¿no? Aquí es donde hacemos la relación estequiométrica. Entonces va a ser la cantidad de etano que está entrando al proceso por la cantidad que reacciona por el 0.05, que es la cantidad de etano que reacciona en la segunda reacción por su relación estequiométrica, ¿no? Y así lo hacemos con la segunda reacción incompleta y la tercera reacción incompleta del butano, ¿no? Y esto nos va a dar 68.58 kilomoles. Ahora nos vamos con la cantidad de agua, ¿no?, a la salida del proceso. Ahora, nos damos cuenta que el agua interviene en todas las reacciones. En todas las reacciones se produce agua. Entonces hay que hacer el análisis por cada una de las 6 reacciones. Y el análisis es exactamente igual que hicimos anteriormente, ¿no? Para la primera reacción, por ejemplo, tenemos que es la cantidad de masa que está entrando al proceso de etano por la conversión, por su selectividad, que estamos hablando de la primera reacción, solo de la primera reacción de combustión completa del etano, por su relación estequiométrica, ¿sí? Más la cantidad de propano que entra al proceso, por su conversión, por su selectividad. En este caso tenemos una selectividad del 95%, por lo tanto podemos decir que es la reacción de combustión completa, y por su relación estequiométrica. Así sucesivamente. Y bueno, cuando pasemos a las combustiones incompletas, lo único que va a cambiar es la selectividad, que ahora va a ser del 5%, ¿no? Entonces acá va a ser 1 menos 0.95 y nos va a dar 0.05. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la selectividad. Y al final se suman todos los términos. Y esto nos va a dar 1836.75. Yo les dejo de tarea que hagan el análisis para ver si les da los mismos valores del CO a la salida total y del agua a la salida total. Me gustaría que lo hagan de ejercicio, porque sí es bastante complicado explicar uno por uno estos términos, y aparte que el video va a ser mucho más largo y cansado. Vamos a aplicar exactamente lo mismo que aplicamos para encontrar el CO2, el CO y el agua, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer con el oxígeno. Vamos a restarle a la cantidad total de oxígeno a la entrada la cantidad de oxígeno que se está consumiendo. Entonces tenemos que para el primer valor de combustión completa, los 150 de kilomoles de etano que están entrando, de esos reaccionan el 93%, y de esos 93%, el 95% reacciona en la combustión completa, ¿no? Y de estos, bueno, se genera 3.5 moles de oxígeno, se consume 3.5 moles de oxígeno por cada uno de etano, ¿no? Es como vemos en esta reacción, en la primera reacción de combustión completa. Lo mismo hacemos con la segunda reacción de combustión completa del propano, con la tercera reacción de combustión completa, la del butano, y después empezamos con las reacciones de combustión incompleta, ¿no? Siempre del etano, propano y butano. Y esto todo lo englobamos y esto se lo tenemos que restar a la cantidad total de oxígeno, ¿no?, a la entrada del proceso. Y bueno, al final
nos va a dar la cantidad de 2176.6 kilomoles. Y esa es la cantidad total, ¿no?, de oxígeno a la salida.